estén súper, súper bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de oración tan maravilloso, tan poderoso. Bueno, ahí salimos ya. Muchas gracias a todos nuestros amables oyentes. Muy buenos días. Buenos días le damos al canal 2 de Radio y Televisión, a la emisora Mi Dulce Refugio, emisora en que transmite a 190 países. Tenemos ahorita más de 7 millones de personas en el mundo que están sintonizados, que han visto esta emisora. Y pues qué bendición tener este privilegio tan grande de poderle servir al Dios Altísimo, a ese Dios tan maravilloso, tan poderoso, que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Nosotros estamos aquí de paso nada más, solo de paso. Eh, como hijos de Dios tenemos una pequeña confusión. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Paramos o seguimos? ¿Seguimos o paramos? ¿Cierto? Pues hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Ese es el punto que tenemos que seguir. Tenemos que seguir la batalla, tenemos que seguir en el momento que Dios nos da, pasar el momento que Dios nos da y llevar una nueva vida en Cristo. Dios es poderoso, Dios es maravilloso. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él estamos aquí con Él, solo con Él. Él es nuestro pronto auxilio, nuestro gran yo soy. ¿Y qué les puedo decir? Yo me maravillo todos los días con su presencia. Todos los días tenemos algo por qué agradecerle al Señor. Tenemos que agradecer que amanecimos con vida, que podemos transmitir en este programa, que podemos tener un encuentro con Dios todos los días. Eso es maravilloso. ¿Usted no se siente animado? Yo sí me siento animada. Me siento maravillada de ver que Jesucristo hace la obra perfecta. Él es un Dios vivo. Levantamos nuestras manos, ve. Voy a leerles un poquito sobre un libro y vamos a decir, vea, el pueblo de Israel tuvo que pagar mucho, mucho el tener el nombre de Dios en la humanidad, el conocer ese nombre tan maravilloso y el preparar el camino que fue el de la venida del Señor Jesucristo. La oposición no ha sido fácil. Recordemos que Adán le entregó y Eva le entregaron la tierra al maligno. Por esta razón él tiene muchísimas cosas por hacer y las ha hecho. Yo leía ahorita y me asombro de las cosas tan terribles que ha tenido que vivir el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha tenido que vivir tiempos de dolor, tiempos de angustia, para poder tener su nombre, el nombre de Jesucristo, para poder dar a luz ese Dios, ¿sí? Bueno, aquí dice que tenemos, dice que tenemos 158 países, 5 continentes y nos gustaría compartir contigo. Así que puedes descargar la app del Play Store. Y bueno, vamos a seguir hablando del precio que ha tenido que pagar el pueblo. El pueblo judío le ha tenido que pagar un precio muy alto por algo tan pequeño.
tan incondicional, y ha tenido que pagar el precio sobre en el mover de su creencia. Vamos a orar para que podamos creer. La incredulidad es uno de los precios más altos que ha tenido que pagar el pueblo judío. El pueblo judío ha tenido que pagar con sangre. Sus templos han sido quemados. Las personas que vivían allí han sido masacradas. Se ha borrado ese templo una y dos y tres veces. Y vuelve otra vez y quedan las raíces. Y vuelve otra vez. Y volvemos otra vez a este tiempo. A celebrar que Jesucristo viene por segunda vez. Pero que aún no creen. Que aún hay un remanente que no cree. Este remanente que no cree es el que está llevando al mundo al cataclismo. A que tal vez terminemos lo más pronto posible. Porque Dios ya no resiste más. Porque Dios ya dice ya no más, ya se ha colmado. Eso es como cuando tú tienes un niño en la casa. Y el niño brinca en la cama, brinca. Lo llevas a una visita y el niño se salta, tumba el vidrio, cambia todo. Así somos todos. Pero nuestro reloj espiritual es el pueblo judío, el pueblo de Israel. Dice que la incredulidad en el pueblo de Israel lleva el 70%. ¿Sí? El 70% del pueblo de Israel, de la parte judía, no creen en Dios. Son totalmente ateos. Y de ese 30% que le creen a Dios, unos son católicos, otros tienen otras ideas. ¿Y cuántos son reales? Nos debemos preguntar, ¿yo realmente soy real? ¿Soy de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio, esa nación santa? ¿Tú crees que eres un pueblo escogido? Jenit, no estás en sala, te necesito en sala. ¿Estás escogida realmente? Y vida en abundancia. Y como conocemos la palabra de Dios, hoy hablamos de la palabra de Dios. Así que hoy le pedimos al Señor que llene nuestras aljabas, que llene nuestras bocas y que seamos un pueblo, ese pueblo redimido, ese pueblo que viene aquí a enseñar, ese pueblo que viene a captar, ese pueblo que nos da vida y vida en abundancia. Hoy tenemos este pueblo en las manos de un Dios vivo, de un Dios poderoso. Hoy clamamos por eso, hoy clamamos por este pueblo, por su presencia, para que la presencia del Espíritu Santo de Dios sea derribando todo plan de tinieblas, de destrucción. Hoy no sabemos para dónde correr. Si corremos para el sur, malo. Si corremos para el norte, malo. Si vamos al centro, malo. ¿A quién debemos correr? Quiero leer unos apartes que estuve esta madrugada leyendo y me parece impresionante lo que dice acá. Y dice así, y ellos respondieron. O sea, el desalmado preguntó qué había en el cielo un Señor que hubiera mandado a celebrar el día de reposo. Ellos le respondieron, el Señor viviente que tiene poder en el cielo, el que nos ha mandado a celebrar el séptimo día. También vuelve y dice, el Macabeo dice, no deja de confiar lleno de esperanza que el Señor ayudará y animará a sus compañeros a no temer
al ataque de los paganos, sino que recordando el exilio que ya habían recibido de Dios, esperaran también ahora el Señor Todopoderoso les daría victoria, les dio ánimo con la palabra de la ley. Pero hoy no tenemos la ley, hoy tenemos a Jesucristo. Les dio ánimo con las palabras de la ley y los profetas. Les trajo a memoria los combates que habían sostenido y aún más animosos. Después de infundirle valor, esta manera le dio instrucciones y le hizo ver la fe de los paganos y su cumplimiento del juramento. Así armó todos para el ardor y su elocuencia. Les contó además la visión digna de crédito que había tenido en sueños, el cual logró todos. La vieron y era esta: el antiguo sumo sacerdote Onías, el bueno y excelente presencia modesta y carácter amable, trajo digno tanto desde su niñez a la práctica de la virtud. Estaba en las manos extendidas, orando todo el pueblo judío. Enseguida él apareció otro hombre que se distinguía en sus cabellos blancos y su dignidad de majestad que lo rodeaba claramente indicaba que se trataba de un personaje de la más alta autoridad. Onías tomó la palabra y dijo: este es Jeremías, el profeta de Dios, el amigo de sus hermanos, el que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa. Jeremías extendió la mano derecha y dando a Judas una espada de oro, le dijo: toma esta espada santa que Dios te da. Con ella destroza a los enemigos. Hoy tenemos la espada, la palabra de Dios. Hoy tenemos la espada, la sangre de Cristo. Hoy tenemos el sello, Jesucristo nuestro Salvador. Señor, te damos gracias por este día, Padre maravilloso. Sabemos que en tu presencia están puestas todas nuestra vida. Hoy ponemos nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentidos en tus manos, Señor. Hoy te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor, y por todo derecho legal que le hemos dado al enemigo. Hoy lo ponemos en tu altar y perdónanos, Señor. Lávanos con tu preciosísima sangre y llénanos con tu Santo Espíritu. Padre, te damos la bienvenida. Llena la boca hoy de nuestro maestro, apóstol y profeta, el pastor Julio Ibáñez, que hoy trae una enseñanza poderosísima para tu pueblo. En el nombre de Jesús, hoy bendecimos sus labios, bendecimos esa palabra y bendecimos sus ojos, sus oídos, y que todo hable de ti. En el nombre de Jesucristo. Apóstol Julio Ibáñez, muy buenos días. Abra su cámara y su micrófono. Bienvenido a este programa Fuego a las Naciones. Fuego que arde. ¿Verdad, mi amado apóstol? Muy buenos días. Muy buenos días. Dios me los bendiga. Me pido disculpas la tardanza. En esta mañana vamos a continuar con el estudio que estábamos hablando acerca de los sinergos, que son los colaboradores, que son la labranza, que son el edificio de Dios. Hoy vamos a seguir tocando ese tema, amén, que es interesante para saber nuestra posición como hijos de Dios. Para que sepamos qué es lo que somos nosotros como hijos de Dios. Para servir es muy importante estar en la misma visión, en total unidad, pero también es importante prepararse, ya que puede darse que a algunos les pueda hacer daño servir cuando todavía tienen que estar recibiendo la palabra. Es por ello que nos enseña la Biblia que los sacerdotes comenzaban a servir cuando cumplían 30 años, que es un número sacerdotal, que significa madurez espiritual.
Por eso los judíos, la mayoría de edad de los judíos es a partir de los 30 años. De hecho, Jesucristo comienza su ministerio a los 30 años. Por eso la palabra, cuando un hombre cumple 30 años, ese es el número sacerdotal. Eso significa madurez espiritual, que es un hombre que ya está preparado para servir. Y antes de que comenzaran a servir, los lavaban, los bautizaban y los ungían, o sea, le daban la habilitación. Esto lo vemos en Éxodo 29:4 o en el libro de los Hechos 22:16 o en Romanos 6 del 3 al 6. Vemos entonces que para servir, para ser un colaborador, un sunergos, es necesario estar bautizado bajo la doctrina, Pastor, más ¿verdad?, básica de los corderitos ungidos. O sea que cuando ellos estaban bautizados, estaban habilitados, amén, y había una habilitación de parte del Espíritu Santo. La escuela de la mayordomía, estar en la misma visión doctrinal, ministerial y pastoral, así como hacerlo en toda unidad, los sinergios. Vemos entonces que la sinergia refleja el fenómeno en donde el efecto de la influencia o el trabajo de dos o más agentes actuando en conjunto es mayor al que se le hubiese podido esperar de la acción de los agentes operando independientemente o por separado. Se entiende que hay sinergias, dice, positiva, y cuando el resultado es superior a la suma de los resultados de cada elemento o de cada parte actuando aisladamente, pero debemos tener mucho cuidado porque también puede darse sinergia negativa. La sinergia con frecuencia se refiere a la eficiencia y esto se conoce como potencialización. No es sumar, no es multiplicar, lo cual es bueno. Se trata de potenciar. Dos elementos que se unen y generan sinergia ofrecen un resultado de máxima que maximiza las cualidades de cada uno de los elementos. Esto quiere decir que obtienen mejores resultados cuando se unen los esfuerzos, que si cada uno actúa por separado, esto es trabajo en equipo. Además, el trabajar para el Señor, debemos trabajar unidos. Cuando el enemigo consigue dividir al pueblo de Dios, deja fisuras en la protección. Debemos a toda costa guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso es importante la unidad dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la unidad, dentro de los ministerios. El enemigo siempre va a buscar dividir. El enemigo siempre va a buscar crear conflictos. ¿Para qué? Para que no haya unidad. Recuerda lo que es el libro de los Hechos cuando viene el Pentecostés. Habían arrancado casi 600 hombres, ¿verdad? Y mujeres, pero no todos estaban de acuerdo. Amén, no había una unidad en el espíritu. Hasta que quedaron 120. La Biblia dice que esos 120 estaban todos unánimes y juntos, trabajando en equipo, todos orando por un objetivo, un mismo objetivo. Y eso es lo que tiene que lograr la iglesia. ¿Para qué? Para que el enemigo no pueda entrar, para que el enemigo no abra brecha. Cuando en un equipo ministerial no hay acuerdo, el enemigo se va a filtrar por donde menos usted lo espere. Entonces, por eso es importante el trabajo en equipo, por eso la sinergia, o los sinergos sabemos que somos los colaboradores, que somos su labranza, que somos su edificio. Y la sinergia, amén, es trabajar en equipo, es potenciar mi trabajo.
porque todos vamos para el mismo lado, todos tenemos el mismo sentir, todos tenemos el mismo pensamiento. Entonces el enemigo no puede abrir brecha ahí. Ahora, cuando hay desacuerdo, ahí el enemigo entonces tiene motivo, ¿verdad? Y tiene brecha como para entrar y separar. Entonces, sinergia es el esfuerzo colectivo, es decir, que la potencialización del esfuerzo colectivo va a ser mayor que la sumatoria del esfuerzo individual. Nosotros como iglesia también debemos hacerlo por la expansión del reino. Y lo encontramos en la Biblia, ¿no? Notemos que cuando el pueblo de Israel iba a pelear, lo hacían como un solo hombre. Jueces 21, entonces, salieron todos los hijos de Israel y reunidos la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. No decía uno, yo voy a ir a pelear, o las 3, otros decían, yo voy a ir a las 5, y el otro decía, voy a las 7, otro decía, voy mañana. No, todos se ponían de acuerdo diciendo, vamos a ir al mismo tiempo, en el mismo sentir. Esto es unidad, esto es sinergismo. De sinergos deriva la palabra sinergia, que significa literalmente acción de dos o más. Dice, causa cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Porque ¿qué es lo que hace la sinergia? Es ponernos de acuerdo en una misma cosa y tirar todo para el mismo lado. Sinergia, ¿qué podemos generar al unirnos en una misma visión? Sinergismo positivo, sinergismo negativo. Sinergismo positivo, la ley de la unidad es una ley de trascendencia espiritual para conseguir alcanzar las promesas de Dios. Por ello, si dos de vosotros os pusiereis de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, será hecha por mi Padre que está en los cielos. Jesús recalcó mucho que en la tierra será hecha por mi Padre que está en los cielos. Jesús que recalcó mucho que él solo no podía hacer nada, porque él hacía la voluntad de Dios. Él dijo, hacer lo que el Padre indicaba, recalcaba cada vez que el poder de la sanidad con el Padre, porque decía a todos, el Padre y yo uno somos. Esto quiere decir que nuestro Padre tiene la esencia, la unidad y la unión. La unidad es único, es todo, es la unción, es la conjugación de varios elementos en uno solo. Es decir, desde el punto de vista cristiano, una sola visión, un solo trabajo, una sola persona, una sola meta. En los trabajos de equipo, las personas pueden designar por separado a los hermanos y debe hacerse cargo de áreas de la iglesia, pero estos deben conservar el principio de unidad y unión para la conclusión de las metas propuestas. Este es el sinergismo que cada iglesia debemos generar. Veamos algunos ejemplos a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras. Gedeón y los 300 sunargos, la mentalidad renovada, potenciada, el poder como un solo hombre. ¿Se acuerda que cuando Gedeón convocó, cuántas personas se convocaron? Y Dios le dijo, son muchos, ¿verdad? Y hasta que quedó un puñado de 300 hombres. Bueno, esos 300 hombres estaban todos de acuerdo, estaban todos unánimes. A esos Dios eligió, a esos 300. Amén, de tanta cantidad de gente que se habían sumado para ir a la batalla a pelear por Israel con Gedeón. Resulta que solamente esos 300 hombres estaban de acuerdo, estaban en un mismo sentir, estaban en un mismo espíritu. Y eso es importante para los ministerios,
que entendamos que nosotros caminamos bajo una visión, la visión que el Señor le dio al pastor, y ahí nos tenemos que meter todos juntos a esa visión, no a tratar de modificar algo porque no estamos de acuerdo, porque no nos gusta esto o aquello, no, a eso no nos mandó Dios. Dios nos mandó a unirnos como cuerpo, amén, como cuerpo. Entonces cuando nosotros nos unimos como cuerpo, nosotros vamos a ser eficaces a la hora de luchar en contra de un enemigo. Jueces 6:16. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. El libro de Jueces 6:16 nos enseña a servir en equipo, como un solo hombre. Y esa diferencia la encontramos en Gedeón y a los 300 valientes. ¿Por qué? Grupo es un conjunto de personas que se reúnen para lograr objetivos particulares. Equipo, cada miembro contribuye con su esfuerzo para alcanzar la meta en común. Recordamos que al morir Josué, Israel se corrompió yendo tras los ídolos de los pueblos de la tierra, una y otra vez. Dios permite que el pueblo sea vencido por el enemigo y luego envía a jueces para hablarle de parte de Dios y sacarlos del problema, pero volvían a caer en pecado. En esta ocasión el pueblo se había escondido en las cuevas de los madianitas, que era un enemigo numeroso. Dice que hacía 7 años los estaba despojando hasta no dejarles nada. Los israelitas sembraban y cosechaban, pero no comían de ello. Criaban ganado, ovejas, bueyes y asno, pero lo perdían todo. Siendo pueblo de Dios, habían caído en una grande pobreza. ¿Sabes lo que es tremendo la historia de Gedeón? Que cuando Dios permite que por causa del pecado Madián prevalezca contra ellos durante 7 años, los madianitas no les robaban las cosas para comérselas, se las destruían. No le permitían a Israel y lo empobrecían cada año, lo empobrecían más, porque daban muerte a todo y destruían todo lo que Israel podía llegar a cosechar o a criar en esos años. Eran tremendos, amén. La maldad era tan grande, tremendo, pero eso era por causa del pecado. Y Dios los entregaba a eso. En esta ocasión, el pueblo se había escondido en las cuevas de los madianitas. Eran un enemigo numeroso que hacía 7 años los asaltaba y despojaba, hasta no dejarles nada. Los israelitas sembraban y cosechaban, pero no comían de ello. Criaban ganado, ovejas, bueyes y asno, pero lo perdían todo. Siendo pueblo de Dios, habían caído en una grande pobreza. Gedeón está en el patio de su casa, sacudiendo el trigo en el lagar, trabajando escondido para no exponerse a los enemigos. Y se le aparece el ángel de Jehová, que viene a traerle noticias de libertad y de victoria de parte de Dios. El ángel lo saluda con estas palabras: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Gedeón queda perplejo, no entiende nada. Estaba escondido, lleno de temores, se sentía sin fuerzas humanas y absolutamente importante delante del enemigo de su pueblo. Gedeón se asombra y dialoga con el ángel y con Dios, pero en ningún momento duda, sino que expone su queja delante de Dios. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Jueces 6:14. ¿Cuál era la fuerza que había en Gedeón? Su verdad, su transparencia, lo genuino delante de Dios. Pero Gedeón volvió a consultar una vez más: perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es mi casa es la más pobre de todas las tribus de Manasés, y yo soy el más pequeño de la familia, de mi familia. Jueces 6:15.
Más allá de su humilde condición, cree la palabra del ángel, hace una ofrenda a Jehová, le pide una señal de confirmación e inmediatamente comienza a actuar según las instrucciones que él recibe de parte de Dios. La historia de Gedeón nos enseña que Dios siempre nos mira con mejores ojos que nosotros mismos. Dios nunca mira lo que somos, quiénes somos o cómo somos. Dios mira nuestro potencial, aquello que el hombre desconoce de sí mismo, pero que Dios conoce. Aquello que Dios colocó dentro del hombre cuando éste se entrega a su voluntad, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Gedeón era un joven de la familia muy humilde entre los de su pueblo, y era el menor de los hermanos de la casa, y era muy trabajador, pero no tenía ninguna experiencia en guerra. Creía en el Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos, pero su padre tenía otras creencias. Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. 1 Samuel 16:7. La historia de Gedeón es muy interesante porque Gedeón no solo tenía que luchar contra los israelitas, hermano, él tenía que luchar contra su propia familia. ¿Por qué? Porque su padre tenía un altar al cual él veneraba. Amén. Él dejó de adorar y de servir a Dios, el papá de Gedeón, y tenía un altar en su casa. Amén. Y tenía la estatua de acera, el cual usted lee la historia, yo creo que usted conoce la historia. Amén. Que Dios le pide que mate el toro del padre, el toro de 7 años. Amén. Todo tenía que ver por los 7 años que sufrió el pueblo de Israel, las consecuencias de la desobediencia a Dios. Entonces Gedeón tenía una lucha interna muy, muy fuerte, porque él tenía que ir contra su padre, pero tenía que hacer la voluntad de Dios o seguir las órdenes de su padre, y él decidió hacer la voluntad de Dios. Es muy impresionante la historia de Gedeón, porque él no solo tuvo que luchar contra este pueblo tan numeroso, sino que tuvo que luchar contra la idolatría de su padre. Escuche, ciertamente Dios no necesita la fuerza del hombre ni cantidad de hombres, porque Él es la fuerza. No necesita los recursos ni los muchos recursos, porque Él es el recurso. No necesita las armas ni las muchas armas para llevar a cabo sus planes, porque Dios es nuestra poderosa arma espiritual a través de su Espíritu Santo en nosotros. No con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo. Zacarías 4:6. Gedeón significa el que tala árboles. Era el llamado a talar al ancestral de su familia y generaciones. Había un gran potencial dentro de él. Jueces 7:7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. La comisión a desarrollar un poderoso sinergismo para erradicar a los madianitas, quienes eran unos 135,000 y ellos 32,000, es decir que la proporción era derrotar a 4 madianitas cada uno, cada sunerjo. Ante los ojos del hombre era imposible. Es allí donde comienza, porque Dios es tremendo, hermano. Muchas veces pensamos nosotros cómo Dios lo va a hacer y Dios actúa de maneras totalmente opuestas a la que nosotros podemos llegar a pensar. Dios, ante tan grande reto, acordaban 10,000 y luego se va otra cantidad y finalmente quedan 300 hombres.
el Señor le dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, los salvará, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente. ¿Se acuerda que se habían sumado 30.000, se devolvieron 15.000, después se devolvieron 10.000 y así? Era tremendo, amén. La gente cada uno a su lugar, Jueces 7:7. Ahora, la proporción era derrotar a 450 medianitas cada uno, cada sinergio. Era imposible, pero si Dios lo había permitido era porque había un potencial dentro de ellos. Esos 300 deciden ir a pelear y a erradicar a los madianitas. Es allí donde donde se gesta una poderosa unidad. Y es esa unidad la potencializa lo que llevamos dentro. Lo que Dios les estaba enseñando al reducirlos al ejército era que todos debían ir en la misma visión. Es por ello que les cambia su mentalidad para que lo hicieran en sinergia, porque la mentalidad renovada, potencializa el poder de Dios que hay en nosotros. Por eso la importancia que el de 2 o 3 se pongan de acuerdo. Amén. Dios actúa bajo el poder del acuerdo. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en una meta, en algo, ¿verdad? Para llevar a cabo, para hacer, Dios actúa, Dios nos acompaña y Dios nos entrega la victoria cuando hay unidad en el Espíritu. Ahora, cuando no hay unidad en el Espíritu, que uno apunta para un lado, el otro apunta para el otro, cada uno quiere poner su visión y cada uno quiere poner su cuota, ¿verdad? No, y no es así, ahí nunca va a estar Dios. Amén. Por eso la Biblia dice que si dos no estuvieran de acuerdo, ¿podrían andar juntos? No, no se puede. Amén. Uno no puede andar con alguien que no está de acuerdo, porque ahí no va a estar Dios, nunca Dios va a estar. Entonces tenemos que buscar la unidad, siempre buscar la unidad. En la unidad Dios va a estar ahí presente y vamos a ser efectivos cuando estemos en unidad. Esto es para los ministerios. Amén. Esto es para cada congregación. Amén. Por eso le di el ejemplo del Pentecostés. Arrancaron como 600 y quedaron como 120. Y esos 120 estaban todos unánimes y juntos. Una sola meta, una sola visión, amén, y Dios se derramó, amén, y el Espíritu Santo cayó, y fue efectiva esa unidad. Así debemos de actuar nosotros los hijos de Dios, pero el enemigo constantemente se mete en las iglesias para dividir, para generar conflicto, para generar pelea, para generar celos, contiendas, disensiones. Entonces debemos ser un poco más inteligentes que el enemigo. Amén. Y empezar a callarnos la boca y a obedecer. En nuestra obediencia, cuando nosotros empezamos a obedecer, amén, y no a tratar de meter lo que nosotros consideramos, lo que nosotros sabemos, no. Dios levantó un líder, listo. Todos vamos detrás de ese líder y a apoyar. Amén. Apoyar al ministerio, apoyar al pastor, apoyar al apóstol, apoyar al maestro, apoyar al evangelista, apoyar. Siempre debemos de apoyar a un líder. Amén. Y tratar de buscar siempre la unidad. Siempre el consejo de buscar la unidad en cada ministerio para que el enemigo no se filtre. Los sinergos de Gedeón. Filtros. Fueron convocados 32.000 convocados. Se regresaron 22.000. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Tremendo esto. De los 32.000, quedaron 10.000 decididos. Pero de esos 10.000, 9.700 fueron descalificados por Dios. Después quedaron 300 en una misma visión, aprobados en equipo, enfocados, Jueces 7:7. Estrategia de Gedeón, Jueces 7:16 al 18. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas,
ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todo lo que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. 300 aprobados sinergios. Había un plan estratégico, había una revelación de parte de Dios. Un escuadrón, estaban los escuadrones en formación, en formación, posición estratégica. Había unidad en cada uno de ellos. Había tiempo y revelación, había una sincronización y había un avance. Y muchas veces el problema de no saber trabajar en equipo y no saber muchas veces colocar a las personas en su posición, amén, hace que no haya unidad. Por eso también hay mucha responsabilidad de parte del líder, de parte del pastor o de parte del varón de Dios, amén, que sepa bien, amén, que sepa bien armar, formar, preparar, amén, a sus hijos, ¿sí? Por eso es importante estudiar, por eso es importante capacitarse. El equipamiento de Gedeón, armas estratégicas de Gedeón, eran trompeta, eran cántaros y eran antorcha. Había una convocatoria a proclamar, los cántaros representan el poder de Dios dentro nuestro. Amén, las antorchas es el fuego de Dios. Amén, esto lo podemos encontrar en Isaías 58:1, 2 Corintios 4:7 y en Mateo 5:14. Necesitamos sunergos, tenemos que trabajar en unidad. Si no lo hacemos de esa forma, va a ser muy difícil avanzar. Por eso Dios dijo a Gedeón, necesitas sunergos, los que te van a ayudar con sinergia espiritual, aquellos que se dejan alimentar con la mano, los 5 ministerios. Eso es lo que representa cuando los hombres se arrodillaban y tomaban su agua con su mano. Gedeón vence a los madianitas y trae libertad y sobreabundancia al pueblo de Dios. Lo habilita como un hombre de espada. Gedeón hizo equipo y eliminó la miseria y la pobreza y dejó un legado. Pero Sansón trabajaba como llanero solitario y nunca tuvo equipo. No dejó ningún legado. El pueblo de Dios y los 100 sunergos, el sacerdocio potencializa la autoridad. En Levítico 26:8, 5 de ustedes harán huir a 100 y 100 de ustedes harán huir a 10,000 y sus enemigos caerán ante ustedes a filo de espada. Espada, todo sacerdote debe tener espada y una espada afilada para tener autoridad en el mundo espiritual. La espada sabemos que representa la palabra de Dios. El propósito del libro de los Levíticos era mostrar a los israelitas que podían vivir en pureza, en pureza moral y espiritual. Cuando conservaban su pureza, Dios podía vivir en medio de ellos y ellos podían acercarse a la adoración. Las instrucciones que se encuentran en Levítico fueron dadas a una nación redimida para que sus miembros conocieran cómo mantener su comunión con Dios. Algunas de estas lecciones son la santidad de Dios, la necesidad de una vida santa, el gran costo de la expiación y el perdón, el privilegio y la responsabilidad de ofrecer solo lo mejor de nosotros a Dios. En Levítico revela la santidad de Dios, es el amor por su pueblo. Lo estaba afirmando en el sacerdocio que había en ellos. Potencializaría la autoridad que a causa de la idolatría habían perdido. Les afirma que 100 de ellos congregados podrían vencer a 10,000. Vemos que
que el propósito es 10. Es decir, un sunergo vencería a 20. Un sunergo vencería a 100. Esto nos deja claro que el sacerdocio potencializa la autoridad para vencer. En Dios no solo es sumar y multiplicar, hay un nivel mayor, potencializar. Es decir, 2 más 2 más 2 igual 6, pero 2 igual 8, esto es potencializar, es sinergismo, pues el sacerdocio es la autoridad para actuar en el nombre de Dios. Qué importante es para el Señor la congregación. Primera de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Veamos un ejemplo más de potencializar la autoridad. Deuteronomio 32:30. Y acá lo vamos a dejar, así se puede orar. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10.000? Si su roca no lo hubiese, si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado. Dios está mostrando, según este versículo de Deuteronomio, que 2 hacen huir a 10.000 porque una persona tiene limitaciones por sí misma. Pero al estar 2 o más en común acuerdo, potencializan la fuerza, logrando una mayor efectividad en lo que porque uno solo no lo alcanzará. Un sunergo en obediencia potencializa la bendición de Dios. Deuteronomio 28:7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Aquí la proporción es 1 a 7, Deuteronomio 28:7, el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte a una sola dirección, pero se dispersarán por 7, podrán venir unidos para afectar, pero saldrán dispersos por 7 caminos porque hay obediencia. Este capítulo 28 de Deuteronomio, del versículo 1 al 14, nos habla del poder de la obediencia, la cual potencializa la bendición. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en el que obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. ¿Qué significa el término obediencia? El diccionario define como cumplimiento de la voluntad de las personas que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Tendencia de una persona a cumplir lo que se le manda, aceptación de la ley y la voluntad establecida por Dios. Amén. La obediencia es tan importante en cada uno de nosotros, hermanos, saber sujetarnos y saber obedecer. Amén. A nadie le gusta que lo mande, a nadie, ¿verdad? Pero necesitamos aprender obediencia como hijos de Dios y aprender a trabajar en equipo. Amén. Uno no puede hacer nada, pero 2 o 3 en común acuerdo pueden hacer mucho. Amén. Dios nunca necesitó multitudes para impactar una ciudad, para ganar una guerra. Dios necesita la unidad. ¿Qué quiere Dios en esta mañana de nosotros? Que aprendamos a caminar unánimes y juntos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Estamos en esta comunidad, en este grupo, en este canal. Amén. Canal 4 de Colombia, Mi Dulce Refugio, el programa. Amén. Unidos, en unidad, en un mismo espíritu, con un fin. ¿Cuál es? El impactar, amén, con la palabra de Dios. Llevar la palabra de Dios, la luz del evangelio, que entre a los hogares. Amén. En un mismo sentir. Amén. Uno habla, uno expone y los demás asientan. Amén. Están ahí apoyando. Amén. Eso es trabajar en equipo. Ahora, si yo hablo y todos hablan y todos opinan al mismo tiempo, nadie va a entender nada. Pero cuando trabajamos en equipo y en orden, Dios se va a glorificar.
Dios va a bendecir esta emisora, Dios va a seguir añadiendo gente, amén, porque esto va a trascender. Así que Dios me los bendiga rica, grande y abundantemente en esta mañana, pastora. Oremos por la Hasta aquí. unión. Oremos por la unión, pastor. Y este es el canal 2 de radio y televisión. Por la Canal 2, emisora, perdón. por la emisora Mi Dulce Refugio. Le pegué con el título del programa. Fuego a las Perdón. naciones, fuego a las naciones, pastor. A ver. Vamos a orar. Padre eterno, Padre bueno, Dios del cielo, de la tierra, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amado Rey, en esta mañana, Señor, estamos compartiendo, Padre, este estudio acerca de la sinergia, Señor, acerca de los sinergos. Los sinergos son los que trabajan para ti, Señor amado. Somos los obreros, Señor mío, Dios mío, Padre. Somos tu labranza, somos tu edificio, Señor. Amado Rey, en esta mañana oro por la unidad en el Espíritu, Señor amado, de tu pueblo, Padre. Oh sí, Dios del cielo, de la tierra, porque hoy en día, Señor amado, hay tanta tiranía, Señor, entre ministerios, Padre. Oh, Señor amado, que no entienden, Señor, que somos un cuerpo, Padre amado. Que tú no vas a venir a buscar instituciones, Señor amado. Tú vas a venir a buscar un cuerpo, Señor. Y debemos trabajar como cuerpo en unidad, Señor. En un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor amado. Oh, bendito Rey, en esta mañana oro por la unidad, Señor amado. Oro por la unidad de tu iglesia, Señor. Oro por la unidad de tu cuerpo, Padre. Todos, Señor, trabajamos por una misma causa, la salvación de las almas, Señor amado, para que este evangelio sea predicado, Señor amado, en todas partes, Señor, hasta el último rincón de la tierra, Señor amado, porque cuando este evangelio sea predicado, Señor amado, hasta el último rincón de la tierra, entonces vendrás tú, Señor, a levantar a tu cuerpo, Padre, y nosotros como iglesia, Señor, conformamos el cuerpo, Señor amado. Señor, oro por la unidad, Señor amado, en el Espíritu, Señor amado, de tu iglesia, papá. En el nombre poderoso de Jesús, derribando, Señor mío, Dios mío, los argumentos, Señor. Derribando, Señor mío, Dios mío, Padre Santo, todo lo que estos ministros, Señor, levantan, Señor amado, celando cada ministerio, Señor amado. Oh, bendito Rey, no se dan cuenta, Señor amado, que somos un cuerpo, Padre, que trabajamos unánimes y juntos, Señor amado, que debemos de trabajar en la unidad, Señor. Padre, en esta mañana, Dios del cielo, de la tierra, derribamos, Señor, los argumentos, Padre Santo, que muchos sostienen, Señor mío, Dios mío, Padre, que creen que las almas son de ellos, les pertenecen a ellos, Señor. Quita la venda de los ojos, Señor. Quita la sordera de sus oídos, Padre. Sea tu Espíritu Santo obrando y ministrando, Señor amado, trayendo unidad a tu iglesia, trayendo unidad, Señor, al cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Hoy nos volvemos contra toda fuerza del enemigo y contra todo poder antagónico de las tinieblas, Señor. Oh, cae por tierra, Dios mío, Padre Santo. Atamos los demonios, atamos los espíritus inmundos, Señor amado, que traen división, que traen discordia, que traen contienda, que traen disensión, Señor. Los atamos, los amarramos, los expulsamos a las profundidades de los abismos. Bendecimos, Señor amado, de tu iglesia. Bendecimos, Señor amado, cada oyente. Bendecimos cada hogar. Bendecimos cada familia. Bendecimos cada matrimonio, Señor. Y que todos trabajemos unánimes y juntos, Señor, predicando el evangelio para que las almas se salven, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias en esta mañana, bendito Rey. Extiende tu mano de amor, tu mano de misericordia, trayendo salvación, trayendo liberación, trayendo restauración, Padre, trayendo sanidades, Señor amado, operando milagros, Señor amado. En este tiempo, Señor, se manifestarán las señales, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, que haya señales, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, porque si no creen a mi palabra, dice tu palabra, Señor, creerán a mis señales, creerán a las señales, Señor. Manifiesta las señales. Este es el tiempo de las señales. Este es el tiempo de tu manifestación, Señor amado, en el cual tú te vas a dar a conocer en cada congregación, Señor, a través de las señales, Señor, para que haya sujeción, para que haya obediencia, Padre. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, pastor. Qué hermosura. Realmente la sinergia está hasta en el cabello, sí sabía, ¿no? De todo, Así es. todo el cuerpo, todo nuestro cuerpo terrenal, incluyendo nuestro cuerpo espiritual,
tiene que estar en una sinergia. Bueno, que leamos ya no nos quedan sino unos minuticos, pero por favor, Pastor José María Díaz, ore por la sinergia de nuestro cuerpo. Siga. Padre amado, sinergia. Padre amado, Dios bendito, Rey de la gloria, en esta hora me presento delante de ti, Señor, a pedirte, Dios bendito, Rey de la gloria, que seas tú, Padre amado, trabajando en el corazón de todas las personas, en el corazón, Dios bendito, de tus ministros, de tus pastores, de tus pastoras, Señor, que busquen siempre, Padre amado, la unidad, porque tú eres un Dios que nos fortalece cuando nosotros estamos unidos. Cuando estamos desunidos, el enemigo hace estrago. Por eso tu palabra dice que cuando 2 o 3 personas se ponen de acuerdo en algo, tú lo haces, Señor. Pero cuando 2 o 3 personas pelean, discuten por cualquier bobada, el enemigo aprovecha y comienza a meter la ira y el enojo. Tu palabra dice, deja la ira y desecha el enojo. Porque cuando las personas tienen ira y están enojados, están violando, Padre amado, la ley tuya de la unión. Por eso te pido en esta mañana, Señor, que seas tú bendiciendo a todos los integrantes de este grupo, Señor, con esa unión que tú quieres, porque tú vienes por un pueblo unánime, por un pueblo unido. Tú bendices todo lo que se encuentra, Padre amado, en perfecto estado de unión y de paz. Y el enemigo destruye todo aquello que se encuentre en oposición a tu palabra, Señor. Por eso te pido en esta mañana, Señor, que la sinergia, Dios bendito, en tus iglesias, en tus pastores, en tus ministros, en tus programas, en todo aquello, Padre amado, que se dedique para ti, sea lo principal. Que lo principal sea estar unidos, estar unánimes, estar en una misma visión, para que no haya división de ninguna manera. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Mi amada Jenny Ríos, despida el programa. Buenos días. Bueno, Cintia. Creo que no le abrió. Buenos días, Dios los bendiga. Hoy nos vamos a despedir, Padre amado, Señor, nos despedimos de este programa, Señor, hermano, de tu presencia, mi Dios amado, porque tú vas como poderoso gigante, mi Dios, porque tú nos cuidas de día y de noche, Señor, aún en nuestro dormir, Padre, porque tú conoces, Señor, nuestro levantar y nuestro acostar, Señor, nuestro sentir, Padre amado. Gracias por este devocional, Señor, Fuego a las Naciones. Padre mío, que tú nos das cada enseñanza, cada pastor, cada líder, Señor, nos das día a día, Señor, para aprender más de ti y que tu palabra siga anunciándose, Señor, por todas las naciones, por todo el mundo, mi Dios amado. Gracias, Señor, por mantenernos aún aquí con vida, Señor. Gracias porque eres grande y maravilloso. Y de tu palabra nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Dios los bendiga. Amén y amén. Bueno, le damos la gloria a nuestro Dios y nos despedimos. Nos vemos mañana con el favor de Dios a las 4 de la mañana, de 4 a 5 de la mañana por el canal 2 de Radio y Televisión y por la nuestra emisora Mi Dulce Refugio, emisora online. Es una emisora para usted, mi querido oyente, mi amado oyente. Chao, chao, chao.